a todos y bienvenidos un día más a Delirium Nostri. Hoy nos visita un pedazo de actorazo, Diego Arisa, que nos presenta su película Subsuelo. Si quieres saber todos los detalles sobre su actuación, quédate, que te lo contamos. Y si te gusta este tipo de entrevistas, apóyanos con un like y suscríbete, que se vienen muchas cositas. Un besito y dentro entrevista. Perfecto, pues ya estamos. Diego, bienvenido a Delirium Nostri. ¿Cómo estamos este día de la lotería? Pues no sé, afortunado sintiéndome de poder estar hablando de la película, o sea que la lotería a mí ya me tocó por grabar Subsuelo. Como me dices, en este 2025 has protagonizado el thriller psicológico Subsuelo. ¿Qué ha significado este proyecto en tu carrera? Pues mira, para mí ha significado una primera gran oportunidad de entrar al mundo del cine de autor, que yo, bueno, creo que todos los actores cuando empezamos a dedicarnos a esto, a lo que aspiramos es a llegar a poder hacer este tipo de proyectos bueno, con gente que admiramos, como Fernando Franco, con una trayectoria como la suya, con historias que nos conmuevan a nosotros y que nos supongan un reto interpretativo y una experiencia artística en la que tú puedas también como sentirte partícipe del proceso creativo y de bueno, crear el personaje junto con el director y sobre todo también de proyectos que, mm, que para el público también lancen ciertos mensajes o ciertas preguntas y remuevan ciertas conciencias. Y yo creo que este proyecto lo tiene todo, así que, bueno, pues eso, pues ha sido una gran primera experiencia, sí. Este Subsuelo nace de una novela que supone para un actor tener de referencia un libro. Pues mira, en este caso, la novela de Marcelo no la pudimos leer entera, Julia y yo, o sea, mi compañera en la otra protagonista de la peli y yo, porque Fernando nos dijo, como a mitad del proceso de casting, que ya nosotros nos lo estábamos leyendo, que paráramos porque llegaba un momento del libro en el que él sentía que los personajes se iban hacia un lugar en el que en el que el guión que él había escrito, la adaptación que había escrito, no se parecía tanto al libro, no estaba tan pegada al libro. Entonces nos iba de alguna manera como a desviar un poco de lo que estábamos trabajando en el proceso de casting y lo que después seguiríamos trabajando en el proceso de ensayos, porque es verdad que en la novela, como es una novela negra, los personajes están un poco más, no es, bueno, sí un pelín más estereotipados y hacen cosas un poco más extremas que en la película, que siendo muy extremo lo que sucede, Fernando quería que encontráramos como una cierta naturalidad o una cierta cotidianidad en estos perfiles, tanto de víctima como de abusador, digamos, como de psicópata, como en mi caso, para que realmente se pegara mucho a la realidad de las personas que viven esto, que al final, quiero decir, no sabemos, es decir, nadie tiene una cara que tú puedas decir, esta persona es un abusador, o nadie tiene unos comportamientos de primeras cuando estás tú comprando en el supermercado, haciendo tu vida cotidiana, ¿no? O en tu casa con tu compañero de piso, o en el gimnasio, que tú puedas como acusar a alguien o oler que alguien hace eso, porque precisamente son personas que lo que hacen lo hacen muy soterradamente para que nadie se entere o nadie les pueda acusar de esto. Entonces, precisamente, pues lo que quería Fernando era como alejarse de todo esto y construir personas un personaje que en la vida pudiera ser una persona súper funcional, porque de hecho con el resto de su familia lo es. Lo único que la tara que tiene la tiene hacia su hermana y todo lo que la maldad que tiene la dirección hacia su hermana, pero en el resto es un adolescente aparentemente normal y Fernando quería que construyéramos eso. Entonces, el libro te alejaba un poco de eso. De hecho, tu personaje está marcado por el trauma y por lo que no dice. ¿Cuál ha sido el mayor reto de trabajar con un personaje de estas características? Pues sí, lo primero que me pasó fue que creo que también eso que le pasa al espectador cuando ve la película es que lo juzgas ya desde el principio, ¿no? Y que haces, sí, generas un juicio de valor de que lo que está haciendo es asqueroso. Y yo me tenía que alejar un poco de esto e intentar como ir más allá y pensar por los porqués y los para qué, sobre todo, que le han llevado a ejecutar esto y a tomar estas decisiones, ¿no? Entonces,
bueno, pues sí, lo que hicimos con Fernando fue un poco navegar en las luces del personaje y en la relación que tiene con su hermana y en crear un vínculo tan luminoso con ella y tan de una dependencia tan bonita en algún momento determinado de su pasado. O sea, estas dos personas se han necesitado tanto y han creado y han generado una dependencia tan fuerte y un amor tan fuerte que de alguna manera cuando eso se empieza a resquebrajar, porque su hermana de alguna manera pues empieza como a alejarse de él porque quiere hacer su vida y por una cuestión de crecer y de salir del nido, digamos, pues a Fabián eso le desestructura todo y le genera una serie de inseguridades sí, y de dolores tan fuertes que la única forma de aliviarlos o de sentirse que todavía está en el control de su hermana y de él mismo es hacer esto. Entonces, pues primero tuvimos que meternos ahí y bucear ahí en, en por qué le sucede esto. Y sobre todo lo de los silencios que dices, pues a mí me parece muy interesante porque el cine de Fernando cuenta mucho más con lo que nos decimos que con lo que decimos. Y trabajar todo esto con un proceso de ensayos tan largo como fue el de la película, que tuvimos como 5 meses para ensayar y para generar todos estos vínculos con la familia, con las diferentes personas de la familia. Nosotros teníamos como una constelación tan clara y tan bien hecha de qué necesito yo de este personaje, qué necesito yo de ese personaje, qué sabe este personaje de mí que yo no sé de él, o al revés, qué sé yo de él que él no sabe de mí. Este juego de poderes dentro de las familias, que en realidad por los roles que cada uno tenemos en las familias, las vivimos en todas las familias, fuera de que haya abusos o no abusos, o pasen las cosas que pasan dentro de la película, que ya es como dentro del thriller y dentro de la historia, pero que en todas las familias todos tenemos roles y todos tenemos dinámicas de poder. Y al final eso está siempre soterrado y siempre está por debajo porque nunca nos atrevemos a levantar la alfombra, o muy pocas veces levantamos la alfombra para que salga toda la mierda, y sobre todo dentro de una institución como la familia, ¿no? Que es algo tan sagrado. Entonces jugar con eso a mí me pareció súper interesante porque de repente es todo el rato eso, como las pequeñas dinámicas y los pequeños juegos de poder que los personajes tienen y que los personajes van moviendo los hilos muy finos para que no les pillen o para que no pierdan los privilegios que tienen dentro de la familia. A mí este juego un poco casi de tronos, ¿no? Pues me parecía casi de lo más interesante de la película, la verdad. Hoy en día que estamos tan familiarizados con el tema del true crime, no sé si has tenido alguna referencia real para construir tu personaje. Pues no, no, te diré que no, porque tampoco quería, Fernando también es que ya te digo que me insistía mucho en no queremos hacer un villano de True Crime, no queremos hacer un Joker, no queremos hacer no, o sea, él me decía que todo el rato teníamos que jugar a que no era un villano realmente, ya que no era el malo de la película, que luego cuando lo ves, lo es, ¿no? Desde luego lo es. Pero precisamente creo que él fue muy listo en llevarme por ahí, por construir de verdad este personaje desde su normalidad y desde su cotidianidad con su familia, o sea, desde con su madre que tienen en común. Pues mira, tienen en común que aquí coinciden y aquí es la persona de referencia para contarle ciertas cosas, o con su padre en qué le gusta el tenis, le gusta ven Fórmula 1 los domingos, quiero decir, y con su hermana igual, o sea, dentro de que luego todo se tuerce, había que construir, pues eso, a un chaval de 18 años normal, al que luego le pasan una serie de cosas como a raíz del accidente, que sobre todo pues, por ejemplo de la silla de ruedas, quedarse en una silla de ruedas pues también todo lo que le supone, pero de primeras sobre todo fue alejarse de la idea preconcebida o cliché que pudiera yo tener en mi cabeza de qué es un psicópata, ¿sabes? O sea, alejarse del manual básico del psicópata. Al ser un personaje tan fuerte a nivel psicológico, ¿cómo termina un actor de trabajar con un personaje de estas características? Pues, o sea, desde luego no te voy a negar que te afecta en ciertas cosas. A mí, pues, sobre todo, me pasó en el proceso de ensayos, que es cuando empezamos sobre todo, pues, a meternos ahí en esto que te digo, a bucear en sus inseguridades, en sus dolores, en sus carencias, porque de repente, de alguna manera, cuando tú te haces tantas preguntas sobre alguien, inevitablemente te las haces sobre ti, te hace de espejo, ¿no? Y claro, obviamente es una cosa muy alejada de mí, pero desde luego yo también tengo mis oscuridades como las tenemos todos y a mí también me cuesta mucho mirarlas. Entonces de repente mirar las oscuridades de alguien
y de repente revisar un poquito las tuyas te mete en ciertas preguntas o cuestiones también sobre, hostia, yo le he podido hacer, desde luego nunca siendo nada delictivo, ¿no? Pero yo también he podido hacerle daño a alguien o he podido tener conductas tóxicas en alguna relación de las que yo he tenido, y entonces de repente empiezas a revisar de ti y si buscas encuentras, y desde luego todas las tenemos, ¿no? Entonces, o todas las hemos tenido porque de eso luego aprendemos y mejoramos, ¿no? Entonces, sí que yo tuve como un viaje un poco al principio bueno, que tuve que aprender a separar rápidamente como esto es de Fabián y esto es de Diego y ya está, y no nos metamos aquí porque tampoco igual hace falta del todo, pero al principio sí que me afectó en lo personal porque creo que nuestro trabajo al poner el cuerpo y poner las emociones y la carne nuestra, pues te salta, desde luego. Pero es verdad que Fernando ha sido muy cuidadoso y también tener a Julia, que al final era una amiga mía ya de antes de mi vida, de antes de que entráramos en la película, siempre era para mí siempre era como una red de salvación, tanto ella para mí como yo para ella, porque de alguna manera siempre podíamos como cuando estábamos metiéndonos en según qué derroteros, podíamos siempre como romper y ver que es que la persona que teníamos enfrente era nuestra amiga, nuestra colega, y que no pasa nada y que estamos jugando a esto de interpretar y que podíamos salir y entrar de una manera bastante liviana y bastante fácil, ¿no? Entonces, yo luego me he sentido muy seguro rodando, creo que aparte de lo que nos ha cuidado el equipo y lo que nos ha cuidado Fernando, yo creo que entendimos rápidamente que esto era un juego y sobre todo aprendí incluso a darle la vuelta y a disfrutar del juego, ¿no? Porque Fernando me decía, ¿cuándo vas a tener la oportunidad de decir las cosas que dices y de hacer las cosas que dices y de soltar toda esta maldad, ¿no? Porque en la vida no podemos ni debemos, ¿no? Entonces, luego yo es verdad que incluso te puedo decir que disfruté cosas de decir, hostia, cómo se queda de tranquilo el tío, ¿no? De la peor manera, pero wow, de repente como vaya tubo de escape aquí para vaciar, ¿no? Sí, sí. Por tu trabajo con Julia Martínez, te quería preguntar, como sois amigos más allá de la película, ¿dirías que os habéis vuelto a redescubrir gracias a este trabajo o si has aprendido algo que desconocías en el panorama más personal de ella? Pues sí, sí, yo desde luego yo creo que nos ha unido para siempre de una forma muy íntima, porque hemos tenido que construir una relación de hermanos mellizos, que son, que las relaciones de hermanos gemelos y mellizos, yo las que he tenido alrededor, veo que son relaciones como muy especiales y muy únicas porque son personas con las que llegas al mundo y vas viviendo todo a la vez, ¿no? Entonces tienes como ahí una especie de comparativa constante de lo que a ella le pasa, lo que a mí me pasa, lo que a ella no le pasa, lo que a mí sí me pasa en comparación con lo que a ella no, y al revés. Entonces de repente es como que es un trabajo todo el rato de búsqueda de la identidad fuera de tu hermano también, ¿no? Y a mí me parece un trabajo interesantísimo y con Julia lo que nos ha pasado es que creo que sí, que efectivamente hemos abierto como puertitas de nuestra intimidad, de la mía hacia ella y de la suya hacia mí, que desconocíamos y que eran necesarias para trabajar seguros, ¿no? Para saber aquí no podemos entrar, sobre este tema mejor no vayamos porque igual yo tengo una vivencia que me despierta ciertas cosas que no quiero que me despierte. O sea, sí, de repente siento que de alguna manera sí lo sé casi todo de ella y ella de mí, y entonces ha sido precioso y sobre todo eso, ya te digo que ha sido muy cómodo porque me he sentido muy seguro. Siento que toda la información sensible y todo el material sensible y emocional estaba muy seguro en las manos de Julia y lo seguirá estando luego cuando hemos terminado de rodar. Y yo de verdad creo que ha sido también una ventaja para poder construir más rápido desde una verdad más profunda, porque creo que nos hemos ahorrado el tener que construir una confianza entre los dos porque ya la teníamos. Entonces, de alguna manera nos hemos puesto directamente a trabajar, ¿sabes? Como que ya desde el proceso de ensayos o desde el casting incluso, creo que Fernando ya vio que había como poco trabajo que hacer respecto a lo personal y ya más solo en lo interpretativo. Y eso nos ha dado como un acelerón que quizá con otra persona que no conociera no lo hubiera tenido. O sea que todo ha sido como para bien, la verdad. Por tanto, ¿cuál me dirías que es el máximo aprendizaje que extraes de este trabajo? Pues mira, una de las cosas que más he aprendido es que el cine es un curro muy en equipo y muy colectivo, y a quitarme mucha responsabilidad, que no te digo, que no te digo quitármela del todo porque eso nunca se puede, y sobre todo porque además tú tienes una responsabilidad sobre tu trabajo como actor y tú sobre tu parcelita, pero a entender mucho cuál es tu parcelita, ¿no? Quiero decir que muchas veces
te sientes muy culpable de, oh Dios mío, esto hoy no ha salido como yo quería que saliera y no sé qué, o no entiendes, por ejemplo, por qué el director te está dando una nota en la que tú no crees demasiado. Y con Fernando me ha pasado que como es un tío que lo comparte tanto todo con los actores y te explica el por qué te está pidiendo esto y el para qué sirve esto que te está pidiendo, y luego lo ves en la peli, me pasa que he confiado desde un sitio de dejarme llevar mucho y quitarme muchos prejuicios y mucha, y ya te digo, y mucha responsabilidad sobre yo tengo el poder absolutamente de todo lo que pasa entre la acción y el corte. Y es que es mentira, porque eh, luego de eso que pasa entre acción y corte, hay un montador que decide si esta mirada es más interesante que esa otra para contar lo que va luego va en el plano contrario con Julia, y entonces de repente cómo toda esa mirada afecta a lo que Julia luego hace y lo que Julia hace luego afecta a cómo dices tu frase. Entonces de repente hay algo de ir más limpios al rodaje y de que el texto esté mucho más limpio y mucho más desde un sitio menos obvio y más ambiguo, que creo que es más interesante para luego llenarlo de las propuestas que el director hace tanto en set como luego en la pospo cuando están montando. Entonces, a mí me ha servido mucho para entender que el lenguaje cinematográfico tiene más que ver con eso, con vaciar y con confiar en el curro del resto del equipo que con tú imponer algo ya como muy hecho, ¿sabes? Y esto ya me lo llevo para toda la vida y para currar así, creo que siempre que me llegue un proyecto audiovisual, la verdad. Para quien nos esté viendo y todavía no haya visto la peli, ¿dónde la puede disfrutar en estas Navidades? Pues mira, todavía no ha salido en plataformas, pero estará ya dentro de nada. Creo que para cuando empiece el año ya estará en Movistar, creo, si no me equivoco. O sea que ahí la tienen. Sí, sí, sí. Pues todo el mundo ahí atento. Y Por para ir favor, todo el mundo. finalizando la entrevista, ¿qué planes tienes para el 2026? Pues mira, para el 2026 tengo una obra de teatro que empiezo a ensayar ahora en enero, que estrenaré en marzo en el Teatro de la Comedia, estoy en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, y es una obra de Calderón de la Barca, de nuestro barroco del siglo de oro español, de nuestros clásicos de siempre. Y tengo una peli por ahí pendiente, pero que todavía no puedo decir mucho, pero que también es para principio de año. Así que de momento contento porque empiezo el año con curro, que esto siempre da como mucha tranquilidad. Pues estaremos muy pendientes de ella. Ha sido un placer charlar contigo y dejo Muchas que gracias. despidas la entrevista saludando a nuestros seguidores, invitándoles ahí a que vayan a tus redes sociales para que no se pierda nada de lo que se viene. Pues nada, un saludo a todos los seguidores y muchísimas gracias, y que vean Subsuelo, por favor, que es una peli que vale mucho la pena. Muchas gracias. Chao.